Entonces, el primer caso nos dice que un investigador tiene dos teorías. Ojo, dos teorías significan dos hipótesis diferentes. Eso ya les da una idea de que en este ejercicio hay dos pruebas de hipótesis que hay que hacer. Entonces, la primera prueba de hipótesis es esta. En las zonas rurales, la fracción, y cuando dice fracción es proporción y es porcentaje, ahí le pueden poner una nota. En las zonas rurales, la fracción de hombres con salarios superiores al mínimo es mayor a la fracción de mujeres en las mismas condiciones. Entonces, aquí no me están diciendo que los hombres ganan más que las mujeres o algo así. Lo que me están diciendo es que si yo agarro 100 hombres en una zona rural, mi teoría es que de los 100, 90 ganan más del mínimo, por inventarme un número, o sea, un conteo de hombres gana más del mínimo. Y si yo agarro en zonas rurales a 100 mujeres y cuento cuántas ganan más del mínimo, las que ganan más del mínimo van a ser menos que los hombres que ganaban más del mínimo. Entonces, no es que estoy viendo el porcentaje, el promedio de salarios, no estoy contando cuánto está ganando cada grupo. Lo que estoy viendo es dentro de este grupo cuántos están en condiciones laborales según lo que establece el Ministerio de Trabajo y cuántos no. Eso es lo que estamos contando. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis ahora sí habla de porcentajes porque me dice que además la otra hipótesis es que en las zonas rurales los hombres tienen salarios más altos que las mujeres. Ahí sí yo vería a 100 hombres, buscaría el salario de los 100, lo promediaría y tenía un promedio de salarios para hombres en zona rural. Y luego vería a 100 mujeres, promediaría los salarios de las 100 mujeres y tendría un promedio de salarios para las mujeres en zona rural. Entonces tengo una prueba de hipótesis para fracciones y tengo una prueba de hipótesis para promedios. Están revueltos en este caso, que es la práctica, para que ustedes hagan la diferencia entre uno y otro y si hay dudas las veamos desde ahora, porque a la hora del examen van a tener muchos ejercicios diferentes y ustedes tienen que diferenciar cuándo van con proporciones y cuándo van con promedios. Entonces, ya lo que sigue es la información para resolver el ejercicio. Dice que para probar sus teorías hace una investigación en varias zonas rurales del país comparando hombres contra mujeres. En total, encuesta a 200 hombres y a 180 mujeres. De los hombres, o sea, de esos 200 hombres, contó 160 que tenían trabajos en los que ganaban más del mínimo establecido por ley. Y de las mujeres, de estas 180, contó y habían 140 que tenían empleos que pagaban más del mínimo. Entonces tengo datos para hacer proporciones. 160 de 200 cumplen con cierta condición, 140 de 180 cumplen con cierta condición. Con esta primera parte de aquí puedo hacer una prueba de hipótesis para proporciones y ver si efectivamente el porcentaje o la fracción de hombres con salarios superiores al mínimo es mayor a la fracción de mujeres con salarios superiores al mínimo. Luego me dan más información. Dice que los hombres ganaban en promedio 235.000 colones y las mujeres ganaban en promedio 200.000 colones. Ahora tengo promedios. Esta información sería para la segunda hipótesis, para ver si los hombres en promedio su salario es más alto al salario de las mujeres. Dicen que tengo un estudio previo que ha aproximado la desviación estándar de estos salarios, ya sea para hombres o mujeres, en 65.000 colones. Tengo una desviación poblacional aquí. Es igual para hombres y mujeres. Y con un 95% de confianza me piden probar las hipótesis del investigador. Si se resolviera a mano, vale 12 puntos, 6 puntos una prueba de hipótesis, 6 puntos la segunda. Entonces, empecemos todos con la primera, con la fracción de hombres que tienen salarios superiores al mínimo. Y para esa primera, aquí está la información. ¿Cuánta gente me interesa del total de gente que son hombres y cuánta gente de las mujeres me interesa? Traten de plantear las hipótesis, por lo menos el paso uno completo, y ahorita lo revisamos y vamos a ir viendo cómo se resolvía este ejercicio. Si hay dudas, yo estoy aquí, entonces me pueden preguntar cualquier cosa que necesiten. Cualquier consulta, chicos, nada más abren el micrófono y me dicen.
De nuevo, recuerden que proporciones fue el primer ejemplo que vimos. Entonces, estas son las formulillas. Yo no sé si cuando comparto pantalla les bloqueo las de ustedes, pero creo que no. Igual, si a alguien se le bloquea, me dice y dejo de compartir para que puedan resolver. ¿Cómo van, chicos? ¿Tienen las hipótesis planteadas? H0 tiene que tener una igualdad y en H1 puede haber mayor o menor que. ¿Cómo les quedó H1 o la hipótesis alterna? ¿Hombres mayor que mujeres o hombres menor que mujeres? Hombres mayor que mujeres. Ok, ¿a alguien le quedó diferente? Ok, entonces voy a ponerla yo aquí para que ustedes la vean. Esta sería para la de proporciones. Entonces, yo necesito tener P1 y necesito tener P sub 2. P1 sería los 160 hombres que me interesan del total de hombres. Y P sub 2 serían las 140 mujeres del total de mujeres. Voy a hacer las divisiones aquí. 160 de 200 me está dando 0.8. Y 140 de 100, era 140 de 180. Me está dando 0.7777 periódico, entonces 0.78 redondeado. Esto es 0.80 por si alguien necesita verlo con dos decimales. Y así nos damos cuenta que P sub 1 es mayor a P sub 2. P sub 1 en mi caso son hombres y P sub 2 se refiere a mujeres. Entonces, las hipótesis, muy importante saberlas plantear. La hipótesis nula sería que el porcentaje 1, que es el de los hombres, es igual al porcentaje 2, que es el de las mujeres. En la hipótesis siempre, en la nula, siempre tengo que tener la igualdad. Y en H1 pongo lo que me está mostrando la muestra. La muestra me muestra, valga la redundancia, que el porcentaje de hombres es 80 y el de mujeres es solo 78. Entonces, que P sub 1 parece ser mayor a P sub 2. Esto es lo que deberían tener para las hipótesis. Con esta, para que sepan a la hora del examen o de las prácticas o de la síntesis, esta es la que normalmente se evalúa. Yo les voy a decir, la hipótesis alterna es, si ustedes completan, ¿cuál es la hipótesis alterna? ¿Por qué no se evalúa H0? Porque H0 siempre tiene la igualdad, entonces no tiene sentido evaluar esa. Y ya con esto que está aquí, pueden entonces sustituir. Ya saben cuánto es X1, cuánto es X2, pueden sacar el P y con ese P sacan este Q y lo que van a hacer es sustituir el valor de Z y ahorita les pregunto a ver, tal vez llamo ahí al azar a ver quién me da el valor de Z. Profe, una pregunta.
En la parte de la confianza, ¿cuál usarías? Que creo que no está especificado en el caso. Ah, mentira, ya lo vi. Chicos, ¿cómo les fue? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene el valor de P entonces para que lo revisemos? 0.79. 0.79. ¿Alguien tiene un valor diferente? Voy que alguien me cayó en la sala de espera. Me están diciendo 0.79. ¿Alguien tiene uno diferente? Ok, este 0.79 en teoría es 160 más 140. Lo sumo y después hago la división entre 200 más 180. Ok, 0.79. Y con ese valor, ¿alguien tiene el valor de Z calculado? Este de aquí. 0,46. 0,46. Ok. ¿A todos les dio así o a alguien le dio diferente para que podamos revisar si hay que ver algo en la sustitución específica de la fórmula? Sí, profe, para mí me dio diferente. ¿Cuánto te dio? 0.048. 0.0. 48. Ok, entonces ahí apuntar los dos valores y vamos a revisar a ver cuál de los dos. Lo primero que tengo, el 0.79 sí lo tenían igual. Este de aquí. Sí, sí, bueno, 0,789. Ajá, redondeado 0.79, ok. Entonces, vamos a pasarnos aquí a un Excel y vamos a hacer el Z calculado con esos valores. Me voy a traer la formulilla para que ustedes vayan viendo también cómo se va sustituyendo. Peguémosla aquí. Entonces, el primer valor, P sub 1, vamos a poner un igual y estos dos van a ir dentro de la fracción, el numerador. Entonces, el P sub 1, perdón, es este 0.80 que teníamos aquí y el P sub 2 es el 0,78. Entonces, dentro del Excel aquí tenemos 0,80 menos 0,78. Dividimos y ponemos la palabra raíz y abro paréntesis. Este P que tengo aquí en rojo no es ninguno de estos dos. Es el que calculamos por aparte, el 0,79 o 0,798 que dijeron por ahí. Y lo que le falte para llegar a 100 es Q. Entonces 0.21. Si alguien está usando más decimales, entonces puede ser que nos varíe un poquitito el resultado por decimales, pero no deberíamos quedar muy lejos. Y ahora, esto va multiplicado por, y abro otro paréntesis, 1 entre el primer n, el de los hombres, era 200, más 1 entre el segundo n, el de las mujeres era 180. Voy a correrme aquí para que sea completo. Opa, me corrí demasiado. Y ahora lo que necesitamos es revisar todos los paréntesis. Ahí voy cerrando este rosadito que está aquí, que es apenas esta parte de acá, y tengo que cerrar el de la raíz, que es ese último. Entonces, si todo eso está bien, nos está dando que el valor es 0,47, redondeado sería el 0,48 que nos habían dicho por ahí. A la compañera que le dio 0,0 algo, lo que hay que revisar es las proporciones, a ver si metió un 0 de más en algún lado, aquí al principio del 8 o aquí al principio del 79. Profe, era que no había puesto esa coma ahí donde tienes el cursor. Ah, pusiste 79 nada más y 21. Ajá, el cuidado es, si estos de aquí arriba son 0, algo, P y Q tienen que ser 0, algo también. Ese cuidado hay que tenerlo. ¿Ok? Entonces da 0,48, digamos que redondeado. Voy a ponerlo aquí. 0,478 por ahí. Ok, ahora,
Z de tabla era el 95%. ¿Cuánto nos da el valor de Z de tabla para el 95? 1.64. Ok, todos con ese número, chicos. 1,64 me dio. Correcto, entonces ahora sí, la parte más fácil, porque es de memoria. Si el calculado fuera mayor que el de tabla, rechazo H0. En mi caso, el calculado no es mayor que el de tabla. Si no puedo rechazar H0, rechazo H1. La voy a tachar. Y ahora sí, lo que tengo que hacer es poder interpretar esto como una respuesta. Entonces, ¿qué era P sub 1 y qué era P sub 2? Era el porcentaje de hombres o el porcentaje de mujeres que ganaban más del mínimo. La respuesta sería que no hay evidencia suficiente para concluir que el P sub 1, que sería el porcentaje de hombres que ganan más del salario mínimo, toda esa hablada es P sub 1. P sub 1 es porcentaje de hombres que ganan más del salario mínimo. Entonces no hay evidencia suficiente para pensar que P sub 1 es mayor a P sub 2. Es mayor a, y P sub 2 es el porcentaje de mujeres en las mismas condiciones o de mujeres que ganan más del mínimo. Y de nuevo, lo usual es poner con qué confianza se trabajó, entonces con un 95% de confianza. Ese es el ejercicio completo. ¿Dudas con este, chicos? ¿Estamos? Profe, Ujú. ¿qué es lo que al final compara Z calculado con Z tabla? Sí, y se comparan en valor absoluto por si en algún momento alguno les diera negativo, que puede pasar. Entonces, si el calculado es mayor que el de tabla, se rechaza H0. Eso es lo que nos tenemos que saber de memoria, que creo que es esto que está aquí en rojo. Entonces, si esto pasa, si el valor de Z calculado es mayor que el valor de Z tabla, podemos rechazar H0. Si no pasa, pues entonces rechazamos H1 porque hay que rechazar alguna de las dos. En mi caso, el calculado no es mayor que el de tabla, entonces no pude rechazar H0, rechacé H1. Y la conclusión sería que este porcentaje no es mayor a este otro. El porcentaje de hombres que ganan más del mínimo no es mayor al porcentaje de mujeres que ganan más del mínimo. ¿Se entiende? Sí, ya gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta con este ejercicio? Ok, este ejercicio tiene una segunda parte. La segunda parte es determinar si en las zonas rurales los hombres tienen salarios más altos que las mujeres. Y como no puedo comparar todos y cada uno de los salarios de los hombres con todos y cada uno de los salarios de las mujeres, lo que puedo hacer es comparar los promedios, el salario promedio de los hombres y el salario promedio de las mujeres. Para eso tengo información que está aquí. Los hombres tenían en promedio salarios de 235.000 colones y las mujeres salarios de 200.000 colones. Y me dan una desviación estándar que aplica a los dos, a hombres y a mujeres. Entonces, esta desviación estándar en la fórmula la voy a meter para la primera población y la voy a meter para la segunda población. Esta sería una prueba de hipótesis ahora para dos promedios. Entonces ya no estamos en la parte de proporciones, sino que nos vamos aquí como en la diapositiva 10 o 11 a la parte de promedios. La misma historia, planteen las hipótesis con la información que viene ahí, traten de sacar el valor de Z calculado o de T calculado y el de la tabla y lo comparamos a ver cómo nos va. Y si hay dudas me dicen, chicos, que para eso estamos.
¿Este sería con Z o con T, chicos? Con Z, Con Z, ¿por qué? porque son 200, son más de 30, bueno, la cantidad de la muestra. Las dos 200. muestras son mayores a 30, exacto. Además de eso, como si eso no fuera suficiente, me están dando una desviación estándar que ya se sabe que es para cualquier hombre o cualquier mujer, o sea, es para la población. Entonces, además de que el tamaño de muestra es mayor a 30, la desviación estándar que tengo para cada una de las muestras es poblacional. Es con Z por todo lado. Revisamos, chicos, para ir viendo por lo menos las... Voy a caerle aquí arriba para tener los datos a mano. Este es el de medias. Entonces, para ir viendo por lo menos las hipótesis. Igual voy a poner de primero hombres y después mujeres. Si alguien lo tiene al revés, no importa, nada más le va a quedar el signo en la hipótesis alterna al revés, eso es todo. En este caso no pongan P porque no son proporciones, tendríamos que poner mu. El signo de mu debe estar aquí en insertar símbolo. Es este primero de aquí. Entonces voy a poner aquí que este es mu1 es igual a el mismo símbolo. Si no lo encuentran, a veces lo que usamos es una U minúscula porque dice parece a mu. Entonces, si no encuentran el símbolo, pueden poner U minúscula o incluso pueden poner media, la palabra completa. Media 1 y media 2, es la misma historia. Ok, entonces, opa, aquí puse hombres y mujeres, nada que ver. Esto es H0, esto es H1. Y se entiende que el 1 ya dijimos que iban a ser hombres y el 2 iban a ser mujeres. Lo vamos a mantener igual que con las proporciones. Entonces, a la hora de ver los promedios de las muestras, tienen que poner que el primer promedio, el de los hombres, es mayor o menor que el de las mujeres. ¿Cómo se completa H1? ¿Sí? Que sea mayor Que el sea del hombre. mayor. Ok, que H1 sea mayor que H2 y sabemos que H1 de nuevo es hombres. ¿Por qué? Porque los hombres en promedio ganaban 235.000 colones y las mujeres solo 200.000. Entonces las muestras nos indican que el promedio 1, el de los hombres, parece ser mayor al promedio 2. Como es con Z, no hay que hacer la varianza agrupada o no hay que hacer la desviación estándar agrupada. Entonces vamos directo al cálculo de ZC. Escucho números para Z calculado. ¿Cuánto les dio, muchachos y muchachas? A mí me dio 5,24. Ok, 5,24. ¿Hay alguien con un valor diferente? A medio igual. Te dio igual. ¿Todos 100, 5,24? Voy a asumir que si hay dos iguales es que ese es el valor. Si alguien le dio distinto, avísenme porque entonces lo pasamos por el Excel para ver la sustitución. Pero si todos tienen el mismo número, ustedes saben sustituir, ¿todo bien? Ok, y el Z calculado ya es 5,24 y el de la tabla para un 95% de confianza ya lo teníamos, que era el 1,64. No va a cambiar porque sea proporción o porcentaje. Entonces 1,64 sería el Z de la tabla. De memoria, yo sé que cuando el calculado es mayor que el de tabla, puedo rechazar H0. Y en nuestro caso, efectivamente, el calculado es mayor que el de tabla, entonces sí puedo hacer este rechazo. Puedo decir que H0 no es verdad y quedarme con H1.
y dando la respuesta, lo que daríamos como respuesta aquí es lo que se ve en H1. Lo que hago es leerlo o más bien transcribirlo. Entonces, mi 1, ¿qué era? Era el salario promedio de los hombres. ¿Y qué sé del salario promedio de los hombres? Que es mayor al salario promedio de las mujeres. Y todo esto tiene un 95% de confianza de ser verdad. Entonces, esa sería la respuesta final, que el salario promedio de los hombres, y creo que esto le falta más, el salario promedio de los hombres en zonas rurales, porque no probamos para toda la población, es mayor al salario promedio de las mujeres en zonas rurales, con un 95% de confianza. Díganme si hay algo en este ejercicio que no se entiende o si quieren que me devuelva en alguna parte o que resuelva alguna parte. ¿Vamos bien? Ok, entonces ya tenemos ahí resueltos los primeros dos. El siguiente caso es este que está aquí. Dice que un consultor ha sido contratado por una empresa para analizar la producción de su artículo más vendido. El consultor solicita los datos de las ventas de este producto de los últimos 2 años. Bueno, estos no son los últimos 2 años, ¿verdad? Pero de 2 años ahí en el pasado. Los datos que se obtienen se muestran a continuación y están en miles de dólares. Entonces, en enero de 2014 se vendieron $709,000 y en enero de 2015 $784,000 para ese producto más vendido, para el producto estrella de la compañía. Y así tengo los datos de los 2 años. El consultor determina con estos datos que no hay cambios bruscos en las ventas de un año a otro, ni tampoco dentro de los años de un mes a otro. Esa información me la dan solo para decirme que no hay estacionalidades o ciclos, que es algo que uno ve cuando ya hace pronósticos. Por ahora, nada más para decirme que los datos sirven como una muestra. Por esta razón, tomará todos los datos como una muestra. Ok, y va a tomar todos los datos, los 2 años, como una sola muestra. Entonces, para él, estos 24 datos son una sola muestra. La empresa tiene la teoría de que el porcentaje es palabra clave, el porcentaje de meses en los que tienen ventas superiores a $900,000 en este producto es más del 15%. Ok, como es porcentaje, yo tengo que ir a la muestra y contar de todos los que existen, los que me interesan, y ver si esos que me interesan efectivamente son 15%, más del 15 o menos del 15. Esta es una prueba para una proporción. Tengo una sola muestra porque me dijeron que todos estos datos los voy a usar como una muestra y además tengo un valor contra el que voy a hacer la comparación. Voy a ver si el porcentaje es igual a 15, mayor a 15 o menor a 15. Entonces nos dicen que hagamos la prueba de hipótesis con un 5% de significancia. Eso significa que la confianza es el otro 95%. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que ir a la muestra y contar dentro de la muestra cuántas veces pasó lo que me interesa. ¿Cuántos meses tienen ventas superiores a 900,000? Entonces ustedes van contando ahí 1, 2, 3 y al final no sé si les da 8, 8 de 24 son los que me interesan y hacen la prueba de hipótesis. Pero esta prueba de hipótesis es de una proporción, entonces son las que habíamos visto la semana pasada, que las tienen aquí, prueba de hipótesis de una proporción. La formulilla, la voy a abrir para que la tengan ahí a mano, para que la puedan ver. La fórmula era esta que estaba aquí. El P chiquitito era el que encuentro en la muestra cuando cuento cuántos me interesan y divido entre el total de la muestra. El P grande es el valor que voy a poner en la hipótesis. Entonces es ese 15% contra el que tengo que probar. Y P y Q, ustedes ya saben que P es lo que le falta a Q para llegar a 100. Este P minúscula es este mismo de aquí, entonces Q es lo que le falta a este P para llegar a 100. Traten de plantear esas hipótesis y de resolver este ejercicio y ya lo vamos a revisar. Esta llamada ya casi se corta, pero entonces lo que voy a hacer es todos los ejercicios los voy a pegar en un solo video para que tengan un video de solución de la práctica. Si quieren le hacen una impresión de pantalla a esta formulilla o descargan la presentación de la semana pasada si no la tienen ahí a mano para cerrar esta llamada y abrir una nueva para seguir resolviendo los ejercicios.
Voy a dejar aquí. Nos unimos de nuevo, chicos, vayan resolviendo esta. Y nos unimos de nuevo ahorita para revisar. 7. Hay 7 muestras, perdón, 7 observaciones que son superiores a 900,000 colones en la muestra. Entonces, el porcentaje de interés, el P minúscula, sería 7 entre 24, porque vimos 24 observaciones, 24 meses. 7 entre 24, ¿cuánto nos da? ¿0, qué? 0,29. Ok. Eso significa que también tengo Q, lo que le falte a P para llegar a 100. Entonces 0.71 más 0.29 me da el 100%. Ahí tengo P y Q. Esta es una prueba de hipótesis para una proporción porque me interesa saber si ese porcentaje es el 15% o no. Entonces, la fórmula con la que estamos trabajando es esta de aquí, que es de la presentación de semana 12 de pruebas de hipótesis para una proporción. Y lo que tengo que hacer es poner las hipótesis. Entonces, en H sub 0 voy a tener que la proporción es igual al 15%, porque esa es la teoría que tengo. Y en H1 voy a tener que la proporción es, y reviso qué pasó en la muestra. En la muestra me dio que la proporción es 29. Esto que está aquí, 0.29, es lo mismo que 29%. Entonces, 29% es más de 15. Parece que la proporción es mayor al 15%. Acuérdense que aquí siempre va a estar el mismo número en H0 y en H1. Yo no puedo tener aquí 15 y aquí 29% o algo así. Eso significaría que todo está mal. Entonces, 15 o más de 15, eso es lo que puedo tener. Tengo que calcular el valor de Z calculado porque son proporciones. Voy con Z. Sería P minúscula, que es este 29%, menos P mayúscula, que es el 15%, sobre la raíz de 29 por 71 entre el N, que eran 24, los 24 meses que vimos. ¿Cuánto nos da el valor de Z calculado cuando ya sustituyen? 1,51. Ok, ¿alguien tiene un número diferente, chicos? ¿O con decimales distintos? ¿Alguien me puede confirmar que les haya dado también 1,51? Igual 1,51. Ok, entonces ya dos personas con 1,51, asumamos que ese es el bueno. Si alguien tiene un número diferente, me avisan para corregir. Y luego el Z tabla. Y el Z tabla para un 95% de significancia, perdón, un 5% de significancia es un 95% de confianza, que ya no lo sabemos de memoria, creo, es 1,64, ¿cierto? Sí. Ok, nada más para corroborar. Recuerden que esa es la distribución normal, estándar, inversa. Y el valor que estamos metiendo ahí es el 0.95 para hacer la prueba de hipótesis. Entonces, ese es el 164, nada más para que quede grabado ahí en el video por si a la hora de estudiar a alguien se le olvida. Así es como lo calculamos, es este de aquí. Si el calculado fuera mayor al de tabla, se rechaza H0, pero en nuestro caso el valor calculado no es mayor al de tabla. No puedo rechazar H0, entonces rechazo H1. Tengo que rechazar alguna de las dos. Y vamos a dar la respuesta. Entonces, voy a dar mi respuesta diciendo que H1 no es verdad. Voy a decir que el porcentaje, ese es el P y tengo que decir el porcentaje de qué. Es el porcentaje de meses en los que las ventas superan los 900,000 dólares, porque es lo que contamos, dólares. No es más del 15%. ¿Y por qué digo que no es más del 15%? Porque digo que H1 no pasó. Este porcentaje no es mayor al 15%, con un 95% de confianza, que es lo usual, lo que tenemos que decir ahí al final. ¿Hay dudas con este ejercicio, chicos? Ok, de este mismo ejercicio nos hacían una segunda pregunta. Nos dicen que el consultor debe demostrar que las ventas promedio superan los 600,000 dólares y que para eso tenemos que trabajar igual con un 5% de significancia, o sea, con un 95% de confianza.
Ahora me están hablando de las ventas promedio. Entonces, lo que vamos a hacer ya no es contar aquí cuántas veces encuentro el 600,000, sino que es promediar los datos de la muestra, calcular la desviación estándar de la muestra y usar esos datos para hacer una prueba de hipótesis para una muestra, que igual aquí en semana 12 tenemos la presentación, la voy a abrir y ustedes deciden si es con Z o si es con T. Pero los datos que van a ocupar, independientemente de si era Z o T, era el promedio de la muestra, alguna desviación estándar que puede ser poblacional o muestral, y mu es el valor que ya nos dan para probar. Mu son los $600,000 de los que nos están hablando aquí. Entonces tienen todo lo que hace falta, nada más tienen que escoger cuál de estas tres fórmulas son las que o es la que tienen que utilizar. Se las voy a dejar en pantalla para que las vean y para que decidan si es con Z o con T. Y en Excel pueden meter los datos y calcular el promedio de los datos y la desviación estándar de esos datos. Recuerden que los datos son una muestra, usan la fórmula de desviación estándar muestral. Cualquier consulta me avisan. Profe, ahí se usa la fórmula de Z calculada, ¿verdad? En esta se puede usar la fórmula de Z, sí y solo si, bueno, el N no es mayor a 30, solo tenés 24 datos. Si tuvieras una desviación poblacional, podrías usar Z. Pero más bien este es un caso de T porque tenés menos de 30 datos, solo vimos 24 meses, y la desviación estándar que vas a calcular es la de la muestra, es S. Entonces sigma, la poblacional, no la vas a conocer, la que vas a conocer es la que vas a calcular con Excel. Entonces, menos de 30 datos, desviación muestral, trabajas con T, T calculado. Metan los datos, chicos, en un Excel y revisamos el promedio y la desviación estándar. Yo los voy a copiar de aquí. Los vamos a pegar aquí en una hojita Excel. Entonces, promedio y desviación. Vayan revisando a ver si les dio igual o no. El promedio es el promedio de todos los datos. Nos dijeron que usemos todos los datos como una muestra. El 2014 y el 2015 no son datos, ¿verdad? Eso no los vayan a promediar. Los datos son las ventas. El promedio me está dando 773,875. Y la desviación estándar, vamos a ver cuánto da. Es la que tiene punto M porque es de una muestra. Si es en inglés, creo que es punto S. Sample es muestra en inglés. Les debería dar igual, 143,8. Voy a dejarlo con 2 decimales por si alguien lo dejó redondeado. ¿Les dio igual o estos valores, no sé, tengo alguno diferente? Yo los tengo igual.
Ok, entonces tenemos promedio de desviación estándar. Y ya con estos dos datos es nada más sustituir en la fórmula. Entonces voy a pegar este en mi hojita para tenerlos aquí a mano. Y a partir de aquí a sustituir en la fórmula del T calculado. Sería el promedio de la muestra, ya tenemos el valor. Ah, bueno, perdón, me faltaron las hipótesis antes de adelantarme. Las hipótesis necesito tener H0, el promedio, aquí tengo la formulita, perdón, el simbolito de mu. Puede ser que mu sea los 600,000 colones, los 600,000 dólares que nos interesan. O la hipótesis alterna es que mu sea, y como el promedio de la muestra es mayor a 600,000, podría ser que sea más de 600,000 dólares. Sé que pongo mayor que porque el promedio muestral me dio más de los 600,000. Y ahora sí con esto pueden calcular el T calculado, que es nada más sustituir. Alguien que me diga cuánto les dio T calculado, la formulilla es esta que estaba aquí. ¿Alguno tiene el valor de T calculado? 5,92. 5,92. ¿Me dicen si a alguien le dio diferente o me confirman si les dio igual? Vamos chicos, ¿alguien tiene el mismo número o un número diferente? Profe, no sé cómo ponerlo en la fórmula. Ok, entonces mejor metámoslo en el Excel para que lo revisemos. En la fórmula sería, voy a traerme el dibujillo aquí. De todo este dibujo, me interesa solo esta parte, entonces la voy a recortar. Ok, en la fórmula sería igual. Voy a hacer un paréntesis para hacer primero el numerador. El promedio de la muestra, que es X barra, es este valor que está aquí, 773.88 menos. El promedio muestral es el que tengo en las hipótesis, entonces es 600,000. No voy a poner los ceros porque ya esta parte de aquí, este promedio no le puse los ceros, entonces 600. Y divido entre, y voy a abrir otro paréntesis para hacer el denominador. La desviación estándar de la muestra S es este valor que tengo aquí, 143.80. Y tengo que dividir sobre la raíz de n, que es el total de datos. N era 24. Y hay dos raíces ahí. Perdón, dos paréntesis. Voy a hacer este grande para que se vea. Entonces, 773.88 menos 600. Si alguien lo quiere poner con todos los ceros, entonces 773.880 menos 600,000, pone todos los ceros y le pone todos los ceros también a este valor de aquí. Si lo quieren ir multiplicando por 1000, porque esto estaba en miles. Si no, pues no importa, porque arriba y abajo hay valores en miles que se irían a cancelar de todas formas. Y aquí está la desviación estándar muestral, este valor, entre raíz de 24 y hay dos paréntesis aquí abajo. Y eso nos está dando el 5,92 que tenemos ahí. Ese sería el valor de T calculado. ¿Y ahora sí te salió en el Excel? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, este es mi valor de T calculado. Y ocupamos el valor de T de tabla. Para el valor de T de tabla, la fórmula era inversa de T, abro un paréntesis, me piden trabajar con un 95% de confianza y me piden los grados de libertad. 95% de confianza porque aquí está el 5%. Los grados de libertad siempre es n-1 cuando es una prueba para una sola proporción o para una sola media, perdón. N es el total de datos, eran 24. 24 menos 1 es 23. Entonces los grados de libertad aquí serían 23. Y el valor de la tabla que tengo es 1,714. Si lo vamos a dejar ahí con varios decimales. Entonces pongamos aquí que T de tabla es 1,714. Y ahora sí, si el T calculado fuera mayor que el T de tabla, que en este caso de hecho lo es, rechazo H0. Entonces puedo hacer el rechazo
de H0, me quedo con H1, la hipótesis alterna, y podemos dar la respuesta completa. Ahí hay un salto página, ahora sí. La respuesta completa sería, en este caso, leer H1 o escribir lo que está en H1. Entonces, el promedio de ventas mensuales es superior a los $600,000 con un 95% de confianza, que es lo normal. Siempre ponemos con cuánta confianza se trabajó. ¿Hay alguna parte de este ejercicio que no haya quedado clara o en la que quieren que me regrese? No sé si aquí o dentro del Excel. ¿Se entendió bien? Todo bien. Está bien. Entonces, el siguiente caso es el caso 3. Hay 2 casos más después de este. Este lo voy a leer y les voy a explicar cómo se resolvería para que ustedes lo puedan desarrollar. Y los otros 2 háganlos de práctica para ver cómo les va. Y la otra semana, si hay dudas, los podemos revisar. Entonces, este caso 3 dice, los siguientes datos recopilados por un restaurante referentes a los clientes que han visitado el local en el último mes, se refieren a los clientes que han visitado el local en el último mes. Ahora, no todos los clientes son entrevistados, solo una parte representativa responde la encuesta. Entonces, me están diciendo que estos datos que están aquí son el resumen de una encuesta, parecidas a las encuestas que ustedes pasaron. Entonces, el primer sujeto tenía 69 años, era hombre porque es género masculino, la ocupación era jubilado y gastó 29,850 colones en el restaurante. Y así con los demás. Un hombre de 30 años que es abogado y gastó 44,000 colones en el restaurante, así con todos los otros. Nos dicen que con base en la información anterior hay que responder cada una de las siguientes preguntas que son de interés para el restaurante. Primero, el restaurante considera que sus clientes consumen en promedio sumas superiores a los 300,000 colones y hay que hacer la prueba a un 95% de confianza. Esto es parecido al que acabamos de hacer. Lo que van a tener que hacer es agarrar todos los datos y sacar el promedio de los datos, sacar la desviación estándar de los datos, definir si van a trabajar con Z o con T y luego hacer la prueba de hipótesis, saber si en verdad consumen más de 30,000 colones o menos de 30,000 colones. La segunda parte es que dice que el restaurante tiene la teoría de que más del 40% de las personas que visitan el restaurante son personas de 50 años o más. Entonces el restaurante cree que de toda la gente que llega, cierto porcentaje tiene más de 40 años, decía. Más de 40 años. No, más de 50 años, perdón. Tienen que venirse aquí y tienen que contar cuánta gente tiene más de 50 años del total de gente y hacer la prueba de hipótesis para la proporción, para ver si esa proporción de gente que tiene más de 50 años de verdad es el 40%, si es más del 40, si es menos del 40. Entonces, ese sería este ejercicio, es muy parecido al que acabamos de hacer antes. El único detalle ahí es saber que saco promedio de desviación de estos datos y que en estos datos, aunque también son números, lo que hago es contar los que me interesan, porque las preguntas unas se refieren a promedios y otras a porcentajes. De una vez vamos a ver los otros 2, tal vez para que queden explicados y ustedes los puedan resolver. El caso 4 dice que la empresa Alfa se dedica a la importación de muebles para oficinas y casas que luego son vendidos a distribuidores locales. La empresa ha estado funcionando desde el año 2000. Recientemente, la dirección financiera de la empresa ha difundido un reporte en el que informan que los ingresos de Alfa S.A. no son tan buenos como solían ser. Se cree que esto se debe a la entrada al país de una gran cantidad de productos procedentes de Asia que no se importaban tanto. El departamento de ventas cree que algunos de sus clientes principales están ahora comprándoles productos a otros importadores. Sin embargo, no tienen pruebas. Se le solicita a usted que haga los análisis necesarios para determinar si realmente el cambio que se está dando es significativo o no. Entonces vamos a hacer las pruebas de hipótesis. Dice que para esto el departamento de ventas se le entrega la siguiente tabla en la cual se resumen las compras hechas por los 3 principales clientes de la empresa en lo que va del año. Los montos están en miles de dólares. No me dicen cuáles son de cada cliente, pero sabemos que en lo que va del año, estos son las compras de esos 3 clientes principales. Ahí están revueltas.
El departamento de ventas le indica que el promedio de ventas realizadas a estos 3 clientes en años anteriores era de $600,000. Además, le indica que revisando los datos del año pasado, de las 45 ventas realizadas a estos clientes, en 28 de ellas los montos de ventas fueron superiores a $400,000. Y se sabe que las ventas de la empresa se mantienen constantes a lo largo del año, no hay picos ni estacionalidades. Entonces, con esta información nos piden determinar varias cosas. Dice que si se llega a determinar que el promedio de ventas realmente está cayendo, la empresa tendría que empezar a trabajar más de cerca con otros clientes y no darle tanta importancia a estos 3. Esto me lo están diciendo para que puedan sacar una conclusión. Que ustedes puedan decir, bueno, si en la prueba de hipótesis el promedio ya no es 600,000, que era lo que pasaba antes, sino que es menor a 600,000, esos 3 clientes yo los voy a tener ahí, pero tengo que empezar a trabajar con otros más de cerca. Ahora, si el promedio sigue siendo 600,000, no me voy a invertir emocionalmente en otros clientes cuando estos 3 se siguen comportando como siempre. Lo mismo si se determina que este año es menor el porcentaje de ventas de montos superiores a 400,000. La misma historia, entonces hay que ver uno para promedios, uno para porcentajes. Todo el análisis con 95% de confianza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es determinar si el promedio de ventas de este año realmente se ha visto afectado con respecto a las ventas del año pasado. Esta es una prueba de hipótesis de promedios. Y yo lo que tengo que hacer es agarrar mis datos, sacarles el promedio y la desviación estándar y ver si ese promedio es mayor a 600,000 o menor a 600,000, que es lo que pasaba en años anteriores. Luego tengo que determinar si este año las ventas superiores a 400,000 aún son similares a las del año anterior o si se han visto significativamente afectadas. Entonces, cuento cuántas ventas son superiores a 400,000 y considero que el año pasado 28 de 45 ventas fueron superiores a 400,000. Entonces hago una prueba de hipótesis de 2 proporciones. El año 1 lo voy a contar de aquí y el año 2 ya me lo dieron resumido. 28 de 45 son las que me interesan. ¿Ok? Y la última dice que con base en los resultados van a sacar conclusiones. Entonces, esas conclusiones, con esto que me dijeron aquí, tengo que trabajar con nuevos clientes, me quedo con los clientes que ya tengo, etcétera. Para eso es que tenemos esta parte de acá. Y esta última pregunta es del error. ¿Se acuerdan que hay error tipo 1 y error tipo 2? Entonces, el error tipo 1 y el error tipo 2 los habíamos visto la semana pasada. Repasen esa parte para que ustedes definan si se puede haber dado un error en la primera prueba, cuál error puede ser, qué significaría para la empresa. Si se hubiera dado un error en la segunda prueba, qué significaría para la empresa. Eso es habladilla. La última parte, las últimas dos son de teoría. Ya la última la van a leer, los últimos dos léanlo, no es uno, léanlo ustedes y lo tratan de resolver y si hay dudas me lo dejan en el foro de dudas. Estos ejercicios son excelentes de práctica para el examen. Hay de todo revuelto, hay un mismo enunciado del que se pueden hacer varias pruebas de hipótesis, entonces algo parecido, no, el examen no está tan parecido porque el examen ustedes lo van a hacer como autocompletando, digamos, pero al final de cuentas tienen que identificar bien qué tipo de prueba de hipótesis es en cada caso y calcular los zetas y los valores de t y demás. Entonces, estos son como la práctica. Traigan la resuelta de hoy en 8, chicos, para ver dudas que hayan. Y no se les olvide que hoy en 8 hacen la exposición del proyecto. Entonces, en teoría hoy entregaron todos proyectos. Yo voy a tratar de revisarlos entre mañana y pasado para que tengan el fin de semana para ver correcciones y para que en la presentación o en la exposición ya las correcciones que haya que hacer las tengan hechas y no cometan en la exposición los mismos errores que en el documento escrito si escribieran errores ahí. No sé si hay alguna consulta respecto a la exposición o hay algo que quieran saber para la otra semana. Para que sepan lo que vamos a hacer la otra semana después de pasar lista, yo rifo los grupos y entonces el que quede primero pues expone primero y ahí van los demás. Y es muy importante que estén atentos a lo que el resto de la gente, digamos los que no están exponiendo, que estén atentos a los que exponen, porque yo voy anotando quiénes hacen comentarios, quiénes hacen preguntas y demás, y eso lo considero dentro de la rúbrica de calificación de cada uno.
La parte de expresión oral y demás no solo se califica cuando se expone, sino también cuando plantea una pregunta o cuando argumenta a favor o en contra de lo que un compañero dijo. Entonces tengan presente que eso es parte del ejercicio que vamos a hacer la otra semana con las exposiciones. Estamos, chicos, si no hay consultas, con esto vamos terminando y ahorita les subo los vídeos y voy a corregir la actividad de síntesis que tenía un error en la pregunta 4 para que la puedan resolver. Gracias, profe. Buenas noches. ¿Sí? ¿Alguien tiene una consulta? De mi parte no, profe, buenas noches. Ok, buenas noches, chicos.